En este vídeo vamos a analizar cuáles han sido las claves del éxito de Tengo un Plan y vamos a descubrir qué es lo que han estado haciendo durante todo este tiempo para convertirse en uno de los podcasts en español más escuchados en todo el mundo. Y es que los de Tengo un Plan han asentado una serie de estándar a la hora de crear contenido en podcast de los que muchos otros podcasts beben y les copian, y no es para menos porque hacen muchas cosas bien, y estoy convencido de que si tú tienes un podcast y las copias también vas a conseguir muy buenos resultados. Por si no me conoces, soy Sergio Martínez, he logrado más de 200 millones de visualizaciones para podcast, por lo tanto este análisis que vamos a hacer en este vídeo va a estar también basado en mi conocimiento y experiencia y todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. En este vídeo vamos a analizar tres cosas principales que hacen muy bien los chicos de Tengo un Plan. La primera es cómo empaquetan sus podcasts, es decir, cómo plantean la miniatura y los títulos. La segunda es cómo realizan sus introducciones para generar interés por ver el episodio. Y la tercera es cómo hacen los clips para redes sociales para conseguir atraer mucha más audiencia y darse a conocer. Así que dicho esto, vamos con el análisis. Bien, ya estamos por aquí, y una de las principales cosas que tienes que comprender es que los chicos de Tengo un Plan hacen algunas cosas que tienen sentido en el punto actual en el que se encuentran, que es un podcast muy grande, pero no tendría sentido hacerlas si empezaran de cero. Algo tan sencillo como, por ejemplo, hacer tanto volumen de contenido y de episodios. Es decir, el hecho de hacer mucho volumen de episodios tiene sentido cuando ya tienes una comunidad que va a ver, entre comillas, casi cualquier cosa o a ver mucho de tus contenidos. Pero estás empezando de cero, no tiene sentido porque vas a suponer unos costes de producción muy grandes y vas a tener muchísimo contenido que no lo va a ver prácticamente nadie. Es mucho más eficiente hacer menos contenido, como por ejemplo un episodio cada 2 semanas o un episodio cada semana, pero disparar de una forma mucho más precisa. Entonces, teniendo esto claro, vamos a ver primero de todo cómo empaquetan los vídeos, es decir, cómo plantean miniaturas y títulos para hacerlos atractivos. Si sigues este canal ya te habrás dado cuenta que comento muchas veces que algo muy importante es el clic, por una cuestión muy sencilla, y es que tu podcast puede ser muy bueno, pero si nadie da clic y nadie te da la oportunidad de verlo, nadie lo va a ver, por muy buena que sea. Si no da clic, la gente no entra en tu episodio o en tu podcast. Pero los chicos de Tengo un Plan plantean muy bien las miniaturas y los títulos, o su equipo, quienes sean. Y hay varias cosas aquí que vamos a poder analizar y vas a poder tener en cuenta. Por ejemplo, estamos aquí más populares para ver el histórico de los que más han destacado. Este primer episodio, algo que hace muy bien son tres cosas principalmente. La primera es la elección del tema. Cuando planteamos un episodio o queremos plantear una buena miniatura o un buen título, vamos a estar dependiendo siempre del tema. Y tenemos que tratar ciertos temas que han sido validados previamente. Es decir, no podemos elegir un tema porque a nosotros nos parezca interesante, sino que tenemos que elegir un tema porque el mercado, vamos a decir, ha dicho que es interesante o tiene interés. En este caso, la longevidad desde hace años está pegando muy fuerte, tiene muchísimo interés y tiene mucho sentido hacer un episodio de longevidad porque aumentamos las probabilidades de que funcione, porque el tema gusta e interesa a la gente. Si tenemos un episodio sobre cómo jugar a la petanca, pues probablemente como la afición de la gente que juega a la petanca es tan pequeña, pues no funcionaría, ¿no? Sin embargo, longevidad funciona muy bien. Ese es el primer punto. Luego, ellos en la elección de la miniatura han elegido en este caso un enfoque contraintuitivo. Es decir, la miniatura, ya hemos comentado muchas veces, que tiene el foco de generar curiosidad, generar interés y llamar la atención. En los podcasts, por la propia estructura de miniaturas que se suele hacer, normalmente esto lo vamos a conseguir con texto. Es decir, estos efectos de interés, curiosidad y atención lo vamos a generar con el texto. Y en este caso, en El humano puede vivir más de 120 años, deciden utilizar un enfoque contraintuitivo. ¿Por qué? Porque la creencia popular es de que el humano no puede vivir más de 100 años aproximadamente. Sin embargo, que una persona diga que el ser humano puede vivir más de 120 años es contraintuitivo y capta la atención y despierta la curiosidad de en qué casos es capaz de vivir más de 120 años o qué hay que hacer para vivir más de 120 años. Es decir, te despierta una serie de preguntas que generan curiosidad e interés por hacer clic en este episodio. Y luego en el título refuerzan esto que acabamos de ver en la miniatura. Es decir, 7 hábitos para vivir más de 100 años y cuidar tu salud. Doctor número 1, antienvejecimiento. Aquí hacen varias cosas. La primera, 7 hábitos para vivir más de 100 años. Es decir, a la curiosidad que te genera cómo el ser humano puede vivir más de 120 años, te está diciendo que aquí vas a aprender los 7 hábitos para vivir más de 100 años y lograr eso. Y luego cuidar tu salud simplemente para complementar un poco de que efectivamente estamos a estar hablando de salud, de hábitos saludables, etc. Y luego algo muy importante es que asienta la autoridad. Esto se hace mucho en los podcasts y de hecho te invito a que lo hagas, a que asientes la autoridad de la persona, sobre todo si estás haciendo un podcast de valor. Es decir, si el motivo por el cual una persona va a entrar a un podcast es aprender algo, o entrar a un episodio es aprender algo, tienes que asentar la autoridad de que esta persona no es un cualquiera, sino que es una persona con la capacidad de hablar de todo lo necesario sobre este tema y que vas a aprender de verdad. En este caso, doctor número 1, antienvejecimiento, porque el tema es el antienvejecimiento. Así que lo plantean muy bien. Bien, este episodio del doctor Mario Alonso Puig, fíjate, porque está planteado de una forma también muy curiosa. Los podcasts normalmente suelen tener dos atractivos principales, ¿no? Uno suele ser el valor,
en el que una persona hace clic en un episodio porque quiere aprender algo de valor, y en esos casos da igual el invitado que sea, siempre y cuando demostremos que el invitado es capaz de aportar el valor que se nos ha prometido. Y luego está el segundo caso en el que hacemos clic en un podcast por el invitado. Es decir, el invitado tiene algo especial que nos hace sentir interés por hacer clic en ese episodio. Este es el segundo caso en el que podemos entrar para aprender el valor que tiene el doctor María Alonso Puig, pero esta persona tiene el suficiente bagaje, el suficiente recorrido y la suficiente autoridad y reconocimiento para ser un reclamo suficientemente fuerte para hacer clic en el episodio, ¿no? Aún así, aunque el doctor María Alonso Puig sea un suficiente reclamo, hacen una serie de cosas en la miniatura del título que refuerzan el interés por ver este episodio. Y vamos a verlo. Si te fijas cómo está planteada la miniatura, dice: no eres tu mejor versión por hacer esto al despertar. Esta frase está construida de una forma un poquito compleja. Yo lo habría hecho más sencilla, pero así vemos que ha funcionado muy bien, porque tiene una promesa muy grande. Si te fijas, aquí lo que está ocurriendo es que te está diciendo: si dejas de hacer este hábito cuando te despiertas, vas a convertirte en tu mejor versión. Que en resumen es: si haces este pequeño esfuerzo, vas a lograr este beneficio muy grande. Esto normalmente suele funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque estamos asentando una promesa en la que le decimos al espectador que haciendo un esfuerzo muy pequeñito, esforzándose muy poquito, va a lograr algo que ansía muchísimo. Muchas veces esto es falaz y es falso, porque prácticamente nada realmente bueno se va a lograr con muy poquito esfuerzo. Pero si algo logra este tipo de titulares es despertar la curiosidad, el interés y generar clics. Y al final es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, el hecho de decirnos que si haces o si dejas de hacer esto en concreto, que si queremos saber qué es esto, tenemos que entrar al episodio, vas a lograr ser nuestra mejor versión, es un reclamo muy potente para entrar. Sobre todo cuando lo dice una persona de gran autoridad y prestigio como el doctor Mario Alonso Puig. Y básicamente luego el título lo que hace es reforzar esta idea de que en este episodio del doctor Mario Alonso Puig, si te fijas, ya no pone la autoridad como doctor número 1 en envejecimiento, sino que dice quién es, porque esta persona es suficientemente reconocida. Nos está diciendo 15 hábitos para dominar la mente y tener éxito. Es decir, ¿qué vamos a aprender en este episodio? 15 hábitos para dominar la mente y tener éxito, y además vamos a aprender que si quitamos un hábito vamos a convertirnos en nuestra mejor versión, ¿no? Es algo que lo vuelve más interesante todavía, a pesar de ser ya un invitado muy muy interesante. Y bien, de las miniaturas y los títulos de Tengo un Plan podríamos comentar muchas cosas, pero hay un importante que quiero resaltar porque es un error muy frecuente que suele cometer la gente. Y es que hay muchos podcasts que veo que escriben lo mismo en la miniatura y el título. Eso es un error, ¿vale? Porque el propio YouTube o Spotify nos da la posibilidad de disparar dos balas. Disparar la bala del título y disparar la bala de la miniatura. Si ponemos lo mismo en miniatura y título, es como si solo estuviéramos disparando una vez, cuando realmente estamos desaprovechando mucho algo que nos podría generar interés, curiosidad o atención en la audiencia, ¿no? Y ellos lo combinan muy bien porque la miniatura y el título se complementan, es decir, se refuerzan el uno al otro en la mayoría de casos. Por ejemplo, aquí dice: cuando conozcas a alguien, mira siempre sus pies. Esto capta mucho la atención y genera curiosidad e interés porque es como un absurdo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que mirar a los pies de una persona? En ningún momento se me hubiera ocurrido, ¿no? Es algo que, desde luego, llama la atención por la absurdez que tiene este planteamiento. Sin embargo, cuando vas a leer el título, entiendes a qué se refiere. Que te dice negociador de la policía, de nuevo, autoridad, cómo detectar las mentiras, negociar y leer las personas. Y aquí tú inconscientemente haces la asociación, de decir: que cuando yo conozco a una persona, si miro sus pies, voy a detectar si miente y voy a poder leerla. Entonces genera mucho más curiosidad. Y esto se refuerza. Es decir, con la miniatura ha conseguido generar curiosidad y captar mi atención, y al leer el título en combinación con la miniatura, entiendo de qué va este episodio y refuerza mucho más esa curiosidad, lo cual incentiva a dar clic. Esto está muy bien planteado y te recomiendo que lo hagas en tu podcast, que no repitas lo mismo en miniatura y título porque estás quemando balas. Cuando puedes hacer este tipo de cosas y reforzar mucho más la curiosidad para generar clic y que entren a ver tu episodio. Bien, ahora vamos a analizar cómo hacen las introducciones los chicos de Tengo un Plan, porque las introducciones es una de las partes más fundamentales de un episodio de podcast, por una cuestión muy sencilla, y es que la gente que no te ve en el primer minuto ya no te va a ver en el minuto 5, no te va a ver en el minuto 15, no te va a ver en el minuto 30 y por supuesto no se va a ver una hora de episodio. Por lo tanto, es fundamental que captemos la máxima atención posible de la audiencia en el primer minuto, que es lo que suele durar una introducción, para generar el interés suficiente para que esa persona se quede a ver el episodio completo. Si alguna día he subido algún episodio de podcast,
podcast y ves la gráfica de retención, te habrás dado cuenta de que en el primer minuto prácticamente es donde has perdido la grandísima parte de la audiencia. Eso con una buena introducción no ocurre. Consigues retener a muchas más personas, consigues que muchas más personas terminen de ver el episodio y eso significa que hay más gente que te ha conocido, que descubre tu podcast, que te sigue para ser parte de tu comunidad y por tanto te permite crecer mucho más rápido. Por tanto, las introducciones no las subestimes porque tienen un papel muy importante. Vamos a ver cómo lo hacen ellos. Nosotros estamos diseñados para vivir 120 años. Vale, este primer clip, súper importante, ellos lo que han elegido hacer aquí es reafirmar la expectativa de la miniatura. Si recuerdas lo que hemos visto en la miniatura de este hombre, el texto que ponía era que el ser humano está diseñado para vivir más de 120 años. Una vez haces clic en el episodio, lo primero que ves es un clip en el que él dice que el ser humano está diseñado para vivir más de 120 años. Y esto se llama reafirmar la promesa. Es decir, que aquello que te he prometido en la miniatura efectivamente se va a tratar en este podcast. Entonces, el hecho de ponerlo como primer clip ayuda a que la gente que ha decidido hacer clic diga, vale, efectivamente esto es lo que voy a ver. Esto por lo cual yo he dado clic es lo que voy a ver en este podcast, por lo tanto me interesa quedarme. 120, eso está estudiado. El diseño es decir. Vale. Dice, eso está estudiado, se apalanca en la ciencia. Oye, no me lo estoy inventando, no lo digo yo, sino que está estudiado. Tenemos al doctor Vicente Mera, experto en anti-aging, probablemente uno de los médicos más renombrados estos últimos años. El desayuno. Vale, estos simplemente son clips de autoridad. Lo mismo que hemos visto en el título, doctor número 1, antienvejecimiento, que lo pone aquí. Lo que hacemos también en la introducción es reafirmar esa autoridad, ver que está siendo galardonado, que ha sido premiado con cualquier cosa, ver clips suyos en otros vídeos. Son cosas que suman autoridad y hacen creer que esta persona no es un cualquiera, sino que es una persona con capacidad de hablar de este tema que estamos tratando. Bueno, esto es un mito y hay que luchar y vosotros tenéis Vicente Mera. El desayuno, bueno, esto es un mito y hay que luchar y vosotros tenéis una responsabilidad para que vuestros seguidores sepan que esto no es verdad. Esto de que el desayuno es la comida más importante del día. Es todo lo contrario. ¿Vale? De hecho, aquí lo que hace es derribar un mito para un nivel de conciencia bastante bajito. Simplemente viendo este clip ya asumimos que la línea de los mensajes que se van a tratar es para gente que no está muy adentrada en el mundo de la salud, ¿no? Porque el desayuno es la comida más importante del día, es un mito muy extendido a nivel poblacional, a nivel de gente que no está muy metida en cuestiones de salud, entonces el hecho de tratarlo resuena con esas personas. Con una persona que es doctor, nutricionista, etcétera, no va a resonar tanto. Por eso este clip me parece muy bien elegido, porque si la dinámica del podcast es enfocarnos a esas personas que tienen unas nociones muy básicas de salud, este mito conecta con ellos y les capta la atención. Hay aproximadamente un 20% de neuronas en el intestino, comparado con el 80% que hay en el cerebro y en el cerebelo. ¿Esto qué explica? Vale, simplemente antes de ver la explicación, el hecho de dar datos genera autoridad. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú estés dando un dato concreto, como el 20% de neuronas están en el intestino, lo que te hace es, primero, decir, vale, esta persona lee, se estudia, es una persona formada, más autoridad para él. Y segundo, apalancarte de la autoridad de la ciencia. Es decir, esto no lo estoy diciendo yo, sino que la ciencia dice esto o los estudios dicen esto. Que situaciones de estado de ánimo como depresión, ansiedad, bipolaridad, hiperactividad están relacionadas con lo que comemos. Vale, aquí lo que han hecho es decir una sentencia muy importante. Primero te justifica, oye, el 20% de las neuronas están en el intestino. Y segundo, lo que te dice es, oye, que la depresión, la bipolaridad, todo esto está relacionado con lo que comemos. Algo súper impactante y algo muy contraintuitivo que no te esperarías. Eso genera curiosidad e interés por ver el por qué o incluso que diga qué alimentos estamos comiendo que pueden generar depresión, bipolaridad, etcétera, etcétera. Y también ha hecho otra cosa, que es poner la cara del entrevistado reaccionando de una forma asombrada, lo cual refuerza la sensación que quieren generarnos nosotros, que es la de sorpresa. Vamos a verlo aquí. Hiperactividad están relacionadas con lo que comemos. Aquí, ¿vale? En plan, wow, ¿no? Está reaccionando de una forma impactada. Refuerza la sensación que quieren generarnos. Yo hablo de 7 pilares. Son 7 pilares del estilo de vida que tenemos. Vale, 7 pilares. El título son 7 hábitos para vivir. De nuevo, nos refuerza la promesa. Que controlar. El más importante, sin ninguna duda, está muy bien demostrado. Está muy bien demostrado. Y ahora lo que hace es simplemente cortar el episodio. Está muy bien demostrado, de nuevo apalancándose en la ciencia. Es decir, no lo digo yo, sino que está demostrado por la ciencia. Este es el pilar más importante y el pilar más importante te lo cortan y si quieres verlo, te ves el episodio completo. Invitado que os traemos hoy. Muy bien. Bien, vamos a ver este sobre respiración.
Respirar por la boca está enfermando a las personas. Respirar por la boca. Vale, este primer clip me gusta mucho porque fíjate lo que hace. Coge y dice algo que hace una gran cantidad de audiencia, que es respirar por la boca, y lo vincula con algo que nadie quiere tener, que es enfermedad. Por tanto, lo que hace es captar la atención de esa gran cantidad de gente que respira por la boca y, obviamente, no quiere enfermar. Es un clip que abarca muchísima audiencia y genera miedo en muchísima audiencia, y eso hace que sea un muy buen clip para captar la atención de la máxima cantidad de personas posible. La boca te hace... Es que... Fíjate, ha dicho, respirar por la boca te hace, lo censura y luego pone la reacción de los entrevistadores. Aquí lo que está haciendo es reforzar el clip anterior, ¿no? En el que ya nos está diciendo que respirar por la boca nos enferma. Aquí lo que hace es que respirar por la boca hace esta cosa en concreto que nos censura y no lo sabemos, y una reacción de los entrevistadores de sorpresa, de wow, ¿de verdad hace esto respirar por la boca? Refuerza mucho más ese miedo que nos está generando con el primer clip. Esto me ha gustado mucho. La respiración ha desevolucionado, así de 400 a 500 años. Miramos hacia acá, todas las partes de nuestro cuerpo han ido a mejor, han evolucionado a mejor. Sin embargo, la respiración ha ido hacia atrás. Bueno, fijaros, estamos en... Vale, esto me gusta también mucho porque en salud, esto ya es algo de salud, suele funcionar muy bien los argumentos evolucionistas. Es decir, todo aquello que diga, no, es que nuestros antepasados lo hacían así, nosotros lo hacemos peor que nuestros antepasados, suele funcionar muy bien, ¿no? Y aquí usa ese argumento. Todos nuestros órganos, todos nuestros músculos han evolucionado, sin embargo, esto lo hacemos peor que nuestros antepasados, ¿no? Entonces, es algo también que suele funcionar muy bien en el nicho de salud en concreto. En el 2024 y estamos hablando... Sin embargo, la respiración ha ido hacia atrás. Bueno, fijaros, estamos en el 2024 y estamos hablando de cómo enseñar a respirar, ¿no? Total. La respiración... Este clip me ha gustado porque dice algo obvio para que tú generes un sí. Es decir, te está diciendo cosas fuertes, ¿no? Y te está generando una serie de emociones con estos primeros clips, pero te dice, oye, que estamos en 2024 cuando se grabó esto y estamos enseñando a la gente cómo respirar. Y tú dices, sí, es verdad, es obvio, ¿no? Y encima los entrevistados lo dicen. Esto hace que inconscientemente asumamos que si dice algo que claramente es cierto, como esto que acaba de decir, asumamos que el resto de cosas van a ser ciertas, o estemos mucho más predispuestos a tomarlas como ciertas. Y eso es algo que suele funcionar muy bien en las síntesis, es decir, una obviedad que todo el mundo vaya a reconocer como un sí, eso es cierto, suele generar más retención. Esto es un detalle, ¿eh? No es lo más importante, pero simplemente para que lo tengas en cuenta. Es el ancla que tenemos al aquí y a la ahora. Yo comparo la respiración con el alma. Cuanto más desconectados estamos, peor respiramos. ¿Realmente cuántas personas saben respirar? La literatura... Esto simplemente es una sentencia impactante, ¿vale? Cuanto más desconectados estamos, peor respiramos, ¿no? Cuanto peor respiramos, más desconectados estamos. Simplemente una frase impactante que refuerza este argumento de la importancia de respirar. Estamos, peor respiramos. ¿Realmente cuántas personas saben respirar? La literatura científica... De nuevo, la literatura científica, no lo digo yo, lo dice la ciencia, soy una persona que lee estudios, no te hablo desde la experiencia esta, sino que te hablo desde la ciencia, que es como una autoridad irrefutable, que luego lo de siempre, que lo digo siempre, tú puedes citar los estudios que quieras, puedes tergiversar los datos que quieras, nadie va a comprobar si estos datos que está diciendo son ciertos, yo asumo que sí, que lo son, pero sean o no ciertos, la función que cumple de generar retención, interés y autoridad, pues la tiene, esa función la va a cumplir perfectamente, ¿no? Entonces, siempre que tengas algún highlight, algún mejor momento en el que se hable de estudios o porcentajes, datos, etcétera, úsalo porque refuerza la autoridad. Habla de un 90% de las personas que tienen una respiración disfuncional. Vale, si el 90% de las personas tienen una respiración disfuncional, ya sabemos que el respirar mal genera muchos problemas, pues probablemente yo estoy dentro de ese grupo, yo, tú, todos, ¿no? Nos sentimos identificados como que muy probablemente estamos dentro de este grupo y por tanto me interesa quedarme a ver el episodio, porque si genera todas esas cosas malas y por probabilidad yo estoy dentro del grupo que respira mal, ahí me interesa quedarme a verlo porque así mejora la salud. ¿Te fijas cómo va construyendo toda una narrativa para generar la emoción y la sensación que quiere generar? Pues esto lo está haciendo muy bien. Estás con alergia, ¿verdad? Yo estoy con alergia, sí. Pues ahora si queréis lo hacemos, que es brutal, que parece Es brutal, te asienta la expectativa de lo que te va a explicar ahora. magia, pero es ciencia, que te descongestiona la... No es magia, pero es ciencia de nuevo. O sea, refuerza de que esto realmente lo digo con datos. Soy una persona que se basa en ciencia, no en magufadas ni nada de eso. nariz en cuestión de un minuto, que es brutal, que parece magia, pero es ciencia, que te descongestiona la nariz en cuestión de un minuto. Te descongestiona la nariz en cuestión de un minuto. Esto me gusta mucho porque es algo que afecta a todo el mundo. Todo el mundo hemos sentido en algún momento la nariz congestionada o nos ha costado respirar. Y el hecho de que te haga esa promesa, simplemente por eso, ya genera mucho más interés de ver el episodio, ¿no? Porque todo el mundo sabe lo que es estar congestionado, lo molesto que es, y te va a decir que en un minuto te lo va a solucionar y te lo va a explicar. Genera mucho interés por ver el episodio.
Wow. Para renacer o tienes que tocar fondo, como me pasó a mí. Si no tocas fondo y empiezas a ver toda tu oscuridad, es que hay gente que piensa que solamente tiene oscuridad como yo, hay gente que piensa que solamente tiene luz, que son muy buenos, pero en realidad tenemos de los dos. Vale, aquí nos asienta otra parte que entiendo la que era este episodio, que es más una cuestión de desarrollo personal o incluso de espiritualidad por algunas cositas que ha ido comentando. Simplemente nos asienta otro tema del cual se va a hablar en este episodio. ¿Qué le dirías a esa Sol que se encontraba perdida, que no podía cruzar ni por un bar porque igual tenía miedo a que pensaran de ella? ¿Qué le dirías ahora mismo? Que respire por la nariz. Explicar por qué. Eso me ha gustado mucho, Vale, no, y esto también me ha gustado porque ya nos dice que respirar no solo va a mejorar tu salud, no solo va a evitar estos problemas de salud que estaba comentando o que deja caer que genera el hecho de respirar mal, sino que incluso lo vincula con el desarrollo personal. Con, oye, esa Ruth que le daba miedo a hacer esto, le daba miedo a hacer esto otro, ¿qué le dirías? Que respire por la nariz. Es como, ¿por qué? ¿Qué tiene respirar de nariz tan bueno, aparte de esas cosas saludables, que incluso te permite desarrollarte como persona, ¿no? Todavía refuerza mucho más la importancia de la respiración nasal. Me ha gustado mucho esta intro, está muy bien planteada. Bien, vamos a ver cómo amarse a uno mismo. Vamos a ver cómo han hecho esta introducción. Amar es otorgarle a una persona un poder enorme sobre vos. Yo pienso que la persona que de verdad nos ama es la que renuncia a usar el poder que le dimos. Vale, fíjate, me ha gustado mucho cómo han planteado este primer clip, mucho más lento, algo bastante diferente a lo que venimos viendo, y creo que lo han hecho muy bien, porque el título es cómo amarse a uno mismo. La persona que resuena con esto es una persona que no se ama lo suficiente, o no se ama, y por tanto está buscando aquí una especie de ayuda, ¿no? De algo más emocional, algo mucho más profundo. Y ellos, en lugar de hacer la típica que hace la mayoría de podcasts, que es poner música de tensión, música épica, etcétera, lo que han hecho ha sido elegir una música mucho más tranquila, que le permita conectar mucho más y hablar de un tema vinculado obviamente con el título, ¿no? Sobre el amor, de cuando una persona ama, ocurre esto, otro, ¿no? Me parece que se ha elegido muy bien y además es disruptivo. Está fuera de lo que suele hacer la mayoría de podcasts y eso me gusta mucho porque en este caso funciona muy bien. Cuando naciste, a tus padres le dijeron que solo tenías 7 días de vida. Sí. Resultó que no fue así. No, parece ser que no. Maestro Gabriel. ¿Vale? Está usando música inspiracional, algo bastante positivo con este tema que está tratando. Y además algo que me gusta mucho es que rápidamente han introducido un elemento de conexión con el invitado. Es decir, una persona que va a estar hablando de cómo amarte a ti mismo, requieres conectar rápidamente con esa persona, porque va a estar tocando temas muy profundos y muy delicados, ¿no? No vas a dejar que cualquier persona te esté hablando de esto. Entonces, el hecho de mostrar esa parte más vulnerable, más humana del invitado, creo que conecta muy bien con el tema que está tratando y me parece una muy buena elección usarlo como segundo clip. Y ahora, pues, parece que lo que vamos a ver ahora es autoridad, ¿no? Que es lo que hemos visto en la mayoría de introducciones. Gabriel Rolón. Psicoanalista, escritor y pensador destacado de la cultura. Con más de 2 millones de ejemplares, lo confirman como el escritor más vendido de Sudamérica. En El escritor más vendido de Sudamérica. una vida donde es tan difícil definir, por ejemplo, la felicidad, yo te diría que una de las cosas que pueden hacer que alguien sea feliz es que tenga la capacidad de mirar hacia adentro sin sentir vergüenza de lo que encuentra. Hay que... Mira, me ha gustado mucho dos cosas. La primera, el cambio de música. Pasamos de inspiración y algo más relajado a de repente algo mucho más épico. No solo vas a conectar contigo mismo, sino que te vamos a dar fuerza para amarte a ti mismo y desarrollarte mucho más como persona. Me gusta mucho este cambio. Y además no han cortado la frase. Si te fijas en otras introducciones, lo que hacen ellos es sería el secreto para ser feliz o una de las cosas que te hacen feliz es pim, te ponen un pitido y te lo cortan. Sin embargo, en este caso te lo dejan. ¿Por qué? Porque conecta mucho con esa fuerza que tiene la música épica. Es como que te está haciendo seguir un camino emocional esta introducción y esto me parece muy positivo y muy bien elegido, ¿no? En este caso, de dejar la frase entera en lugar de cortarla. Y además luego la reacción de los entrevistadores, que ha sido un wow, ¿no? Me ha sorprendido esto que has dicho, refuerza mucho más la frase. Hay que tener cuidado con creer que las decisiones correctas son las que siempre terminan bien. Hay decisiones que son correctas, aunque terminen mal. Si vos querés... Frase impactante, épica, contraintuitiva, o sea, lo tiene todo. Encima con la música, muy bien elegida este clip. eludir la incertidumbre, vas a eludir la vida. Vale. ¿Qué gracia tiene, digamos, que juguemos una partida de cartas si yo ya conozco las tuyas? ¿Cuánto
Si te fijas aquí, está añadiendo diferentes efectos de edición. Los efectos de edición me dan exactamente igual. Aquí lo que conecta es el mensaje y qué es lo que está transmitiendo, ¿no? Por eso hacer una intro editada está muy bien, pero lo más importante de la edición no es poner efectos de cartas, sino es cómo te hace este recorrido emocional mientras la estás escuchando, ¿no? Y esta intro lo está haciendo muy, muy bien. Pensamiento cabe en 140 caracteres. Insultar, te sobran los caracteres para insultar a alguien. Para redondear una idea interesante no te alcanzan. La opinión... Por un lado, humor, rompe bastante el patrón de emocionalidad, sino que ahora de repente tenemos una risa, oye, pues sí, es cierto. Y además hace lo mismo como hemos visto en la introducción anterior. Te dice algo que rápidamente dices, es verdad, ¿no? O sea, en 140 caracteres puedes insultar, pero no puedes plasmar una idea o una reflexión. Te hacen seguir decir, ostras, es verdad, es cierto, ¿no? Eso asienta que el resto de cosas que vaya a decir ya vayas más predispuesto a que sean ciertas o que las asumas como ciertas. se ha llevado por delante al pensamiento. La gente ya no piensa, opina. Y cree que cualquier opinión es válida. Algo que todo el mundo piensa, ¿no? Irónicamente, todo el mundo piensa que su opinión es la válida y todo el mundo piensa que la opinión del resto es la incorrecta, ¿no? Pero el hecho de decirlo es algo que conecta mucho con la mayoría de la audiencia y funciona. Hablas del inconsciente, me preguntaba, ¿cuánto control tenemos realmente en nuestra vida? Mirá. Vale, y aquí sí que lo corta. ¿Cuánto control tenemos sobre nuestra vida? Mira, parece que va a decir algo importante, mira hacia abajo como va a decir algo realmente serio y te lo cortan, pues si quieres verlo, te quedas a ver el episodio completo. También me ha gustado mucho esta introducción, sobre todo por todo el recorrido emocional que hace, ¿no? Con la música, con la selección de clips, está muy bien planteado. Bien, pues ya por último, y no por ello menos importante, vamos a analizar los clips. Cómo los eligen, cómo los editan, cómo los montan para llegar a haber generado en Instagram 1 millón de seguidores, que también es una auténtica locura, y generar muchísimo impacto que luego pueden redirigir al podcast, ¿no? Por eso me gusta tanto analizar los clips, porque es mucha visibilidad que vas a estar generando de un contenido que ya tienes hecho y que luego puedes redirigir desde estos clips al podcast y son muy importantes. Vamos a verlo. Bueno, el secreto para lucir joven. Aquí hay dos cosas ya que me gustan cómo están planteadas. La primera es el tema. El hecho de hablar de cuál es el secreto para lucir joven es algo que interesa a una grandísima audiencia a partir de X edad, y conforme más edad vamos sumando, más interés tienen. Por tanto, es un tema de grandísima audiencia, muy bien elegido. Y el segundo es utilizarlo con un titular grande. Es decir, si una persona ve esto y puede tener interés, no hace falta ni que se vea los primeros 3 segundos, no hace falta ni que escuche el tema. Simplemente leyéndolo esto, que a un golpe de vista se ve muy claramente, sabe de qué tema trata y si le interesa este tema, se va a quedar. ¿Cómo te cuidas, Fausto? ¿Cómo consigues estar con ese estado físico? Bueno, primero de todo, aquí también está hablando de cómo lucir joven. Se ve a este hombre que probablemente tendrá una edad avanzada y se le ve joven para la edad que tendrá. Y eso es algo también que refuerza la promesa que estamos viendo aquí. Con 58 años, porque... 58 años, la gente ve esto y o sea, 58 años, este hombre no me lo creo. Mucho más refuerzo de esta promesa. Hay mucha gente que ya está en casa con el papel y el boli esperando a que les dé los consejos, que lo sepas. Esto lo dejan porque la promesa es tan grande y es tan fuerte que te vas a comer la risa y estos comentarios hasta llegar al aporte de valor. Y esto lo que hace es sumar retención al clip. Pero es que es muy fácil, ¿sabes? Es muy fácil hacer esto. Lo mismo que hemos comentado antes. Cuando hay una promesa muy grande y la percepción de esfuerzo es muy bajita, genera curiosidad. Promesa muy grande, vas a lucir joven y esfuerzo muy pequeñito. Es muy fácil lo que te está diciendo. Primero que todo, por lo que yo tengo tanto tiempo haciendo ejercicios, entonces pues mi nivel de energía para hacer ejercicio, pues, siempre mi nivel de energía va a estar muy a tope por mi forma de ser, ¿sabes? Te da el primer consejo, hacer ejercicio, aunque es algo muy común. Vamos a ver si profundiza en algo más concreto. Y en la parte, digamos, física, pues es la alimentación, siempre comiendo mucho proteína en la mañana, huevo, yo me como 5 huevos en la mañana. Vale, ya nos da más valor, proteína por la mañana, 5 huevos por la mañana. Y hasta más, ¿sabes? Pues, como muchas proteínas, aguacates, cosas así, frutos secos en la mañana y luego obviamente también me suplemento, ¿sabes? Esta es la parte de valor del clip, es decir, nos ha hecho una promesa muy grande y ya nos la está dando el valor. Proteína por la mañana, huevos, aguacates, suplementos. Es una edad que tú tienes que suplementarte también. Pero yo creo que lo que más me ayuda es la tranquilidad. La tranquilidad. Y un concepto nuevo, la tranquilidad. Ostras, esto me sorprende. Y de hecho el propio entrevistador refuerza esto. Ostras, tranquilidad, me sorprende esto. ¿Por qué? Sí, fíjate. Lo que más me ayuda no es tanto el ejercicio como tal, sino es de estar tranquilo, poder respirar, ¿sabes? Porque es que el estrés es algo que nos está matando, bueno, a todos, ¿no? A partir de la pandemia, la gente sufre muchos problemas mentales, de ansiedad, de estrés. Y si uno no logra controlar eso, pues obviamente, tú puedes hacer ejercicio, pero si tú te mantienes estresado o ansioso, ¿sabes? No vas a alcanzar los resultados que tú quieres.
Básicamente este clip ha funcionado por la promesa tan grande que es, por el hecho de que él sí que luce joven, teniendo 58 años, que lo ha comentado, y luego simplemente el resto del clip es aporte de valor. No tiene mucha más historia, pero sobre todo el hook ha hecho que esto funcione tan bien. El hook y los primeros 5 o 10 segundos. El secreto es educación. Vamos a ver, para empezar este hombre ya llama la atención, simplemente por conforme está vestido, así que vamos a ver qué nos dice. ¿Qué pudieron resucitar tan rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial Alemania y Japón? ¿Cuál fue el éxito de... Vale, nos asienta una pregunta que tenemos curiosidad por saber. Oye, ¿por qué resucitaron tan rápidamente estos países después de todo lo que pasó? Oye, genera curiosidad, ¿por qué? Vamos a verlo. China? Educación. Te voy a un nivel más bajo. Vietnam. ¿Cuál fue su éxito de recuperación? La educación. Vale. ¿Cómo está? Nos ha respondido ya cuál es el motivo por el cual eso pasó, pero ahora asienta una nueva curiosidad y es ¿por qué la educación generó eso? ¿Vale? Es decir, si nos resolviera la curiosidad del hook, pero no nos diera ninguna nueva curiosidad para quedarnos, este vídeo perdería fuerza, nos iríamos, ya está, ya sabemos todo lo que tenemos que saber. Pero aquí surge la segunda pregunta, y es, ¿vale? ¿Por qué la educación es tan importante para estos casos? Están subiendo los países la educación. ¿Por qué le ha ido mal a Estados Unidos? Descuidó la educación. Tú destruías edificios, pero no destruiste los cerebros de los japoneses y de los alemanes. Cerebros como Von Braun, que son los que hacen la NASA en Estados Unidos, son los que hacen la educación Meiji en Japón. Aquí lo que está haciendo simplemente es darnos justificaciones para su argumento, ¿no? Simplemente está justificando el motivo por el cual la educación es tan importante, ¿no? Está respondiendo a esa segunda pregunta que tenemos que hacernos, de por qué la educación es tan importante. Que los lanza a la estratosfera. Es decir, lo fundamental es, si tú me preguntas al final del día, es la educación. Bueno, un concepto muy sencillo, muy único, en el que profundiza por qué la educación es tan importante. Realmente no tiene la gran cosa, pero ha funcionado muy bien por el interés que ha generado en el inicio. Amor con hambre no dura. Bueno, suponemos que es hambre. En este caso me gusta mucho cómo plantea la cámara dividida, el hecho de poner este refuerzo de la imagen de lo que se va a hablar y luego el texto en el medio. A mí siempre me gusta utilizar titulares porque suelen reforzar bastante la promesa y suelen funcionar bastante bien de cara a retener la atención al menos en esos primeros segundos. Vamos a ver de qué hablan. La mayoría de rupturas, por no decirte que es la segunda causa, la primera es infidelidad y la segunda es temas de dinero. Porque al final... ¿Vale? Te está hablando con datos, eso significa que es una persona que se ha informado y esto que vamos a estar escuchando asumimos que es cierto, porque si no se atrevería a decir la primera o la segunda, no se atrevería a posicionarla. Eso es algo que denota que esta persona pues, se ha formado o ha investigado un poquito y significa que lo que vamos a ver es cierto, al menos parece que sea cierto. Es que cuando tú tienes problemas de dinero, piénsalo, o sea... Estás mal entero. Discusiones, te sientes que no estás cumpliendo con tu... Da una justificación lógica a lo que está comentando. Hacemos que diga, hostia, es cierto, porque tiene lógica, ¿no? Me hace sentido lo que me está comentando. Eso hace también que genere más retención. A favor de cada un miembro de la familia de no aportar dinero, tanto la mujer como el hombre. Es carga mental, ¿no? Entonces... El plano de la escucha me gusta mucho. Me gusta mucho cómo hacen estos planos de escucha normalmente. De, ostras, sí, te estoy prestando atención, esto que me estás diciendo es importante, refuerza ese pensamiento. Cuando la gente que dice, no, es que el dinero, sí, es importante el dinero, pero que oye, que sois muy pesados, no es tan importante el dinero, que hay cosas más importantes en la vida. El dinero no da la felicidad. Habla de una frase que es muy escuchada y es muy frecuente. Yeah. Y es en plan, tío, cuando te falta el dinero, todo lo que te preocupa en tu vida es el dinero. Y la contraargumenta, es decir, toda la gente que dice esto, tanto si estás a favor como si estás en contra, te voy a contraargumentar y te voy a confrontar o te voy a apoyar en tu idea de que, oye, esto efectivamente es falso, ¿no? El dinero sí que da la felicidad o cualquiera que sea su argumento. Lo cual, si precisamente quieres que el dinero no sea tu prioridad número uno, algo tienes que dedicarle de energía, algo tienes que dedicarle de tiempo. La vida está diseñada de tal forma en la que hace falta un equilibrio. Si no, se desbalancea y hay un problema y toda tu energía... Me gusta mucho este plano de escucha en pantalla dividida. También es una forma diferente de diseñarlo en edición. Se va a ir a ese problema que está fallando, ¿no? Si quieres seguir aprendiendo sobre... Bueno, y aquí nos pone un CTA al final, que bueno, bien tirado en forma de vídeo. Bueno, básicamente sobre ese concepto de la importancia del dinero. Me parece que este clip ha funcionado simplemente por la parte del gancho. De decir, oye, la segunda causa de ruptura es el dinero y con eso he hilado todo el argumento que viene después, ¿no? Si no, este clip probablemente no hubiera funcionado tan bien. Vale, este es un clip ganador simplemente viendo el primer frame. Así se evita un suicidio. Estaba sentando una promesa súper grande porque el problema es muy grave, ¿no? El hecho de un suicidio. Vamos a ver cómo lo argumenta. Cuando una persona quiere cometer un suicidio, primero, ellos no quieren matarse a sí mismos, quieren acabar con un problema que no tiene solución para ellos. Han llegado a un punto en el que ya no ven nada más. No tienen propósito y no tienen curiosidad. Probablemente. Vale, está sentando cuál es el problema de una persona que va a cometer pues, esa acción y eso hace que se demuestre que esta persona sabe de lo que está hablando. Es decir, cuando tú haces una promesa tan grande como, oye, así puedes evitar esto tan grave, tienes que demostrar que realmente sabes de lo que hablas. Y el hecho simplemente de dar esos datos sobre una persona que va a cometer esa acción ya denota una autoridad per se que refuerzan que lo que vamos a escuchar es cierto.
El caso más fuerte que he tenido a nivel personal fue un caso de un intento de suicidio, de una crisis suicida de una persona que estaba con un... Está comentando una anécdota, las anécdotas funcionan muy bien. Todo lo que sea contar historietas, cosas que hayan ocurrido, generan muchísima retención. De hecho, te diría que es de las cosas que más retención llegan a generar en un clip. El hecho de contar historias una vez la promesa es buena. Tema mental importante. Me llama un familiar y me dice: Salva, tengo este problema. Esta persona ha decidido pegarse un tiro a las 18:00. Ok. Bueno, pues ¿qué hago? Vale, la escucha seria, está hablando de algo serio, asienta bastante el tono de que, oye, no es una broma lo que estamos escuchando. Entonces le dije, bueno, pues pónmelo en altavoz, porque total, la situación además que es que eran las 4 y pico de la tarde, pensemos que no tenemos tiempo. Y entonces le dije algo parecido a: mira, yo no tengo ni idea de por lo que está pasando. Soy absolutamente incapaz de imaginarme qué te puede llevar hasta aquí. De nuevo. Seguramente estás pensando... Mantiene los silencios. O sea, en este tipo de explicación los silencios son muy importantes porque dan mucho más peso a lo que se está diciendo. Te permite profundizar mucho más. Y la música más de lo mismo. Entonces, si te fijas, incluso yo viendo este clip estoy hablando más relajado, ¿no? de lo que suelo hablar normalmente. Entonces, esto lo han generado muy bien. Que estoy aquí para intentar disuadirte de que lo hagas. Pero no es mi misión. Yo me dedico a esto. Lo que espero es que me permitas estar contigo hasta que oiga la detonación. Porque a lo mejor, hablando contigo, consigo aprender a mejor y ser mejor, y puedo salvar a otras personas que sí pueden ser salvadas. Afortunadamente, él terminó diciendo gracias, Salva, y colgó el teléfono. Muy buen clip que ha funcionado por, primero, la promesa que asienta, segundo, iniciar una historia y que la historia sea tan brutal. Es algo muy impactante. Este es un clip ganador, o sea, desde el segundo uno que eligieron este clip, o sea, se sabía que era un clip ganador, muy bien elegido y muy bien seleccionado. O sea, no necesitaba gran cosa, simplemente por cómo se ha desarrollado, es un muy buen clip. Bueno, me gusta mucho cómo empieza este clip. Somos adictos a la tristeza. Empieza con una frase claramente contraintuitiva y eso capta la atención. Y además está hablando de algo, de un tema muy general. El hecho de estar feliz, estar triste, interesa a todo el mundo. Vamos a ver cómo lo desarrolla. ¿Cómo vamos a estar adictos a estar tristes? Tú dices, Él hace la misma pregunta, ¿cómo estar adictos a estar tristes? Es contraintuitivo. Así que ahora vamos a ver cómo desarrolla esto. Se la estoy pasando mal, pero tus células la están pasando bien. De nuevo, o sea, refuerza lo contraintuitivo que es esa primera frase. ¿Cómo que mis células lo están pasando bien si lo estoy pasando mal? Genera mucha curiosidad. Me gusta mucho este gancho. Las emociones generan químicas, ¿no? Peptinas se llaman. Y van a la sangre y tus células tienen receptores. Vale, ahora está generando contexto, es decir, por lo que estoy viendo va a dejar el valor para el final, es decir, va a dejar la respuesta al final, ya de repente está sentando el contexto para preparar la respuesta. Eso hace que se genere mucha retención, sobre todo si el gancho es muy bueno, como es este caso. La captan. Y esa química es como una droga para la célula. Tú estás con miedo y la célula capta con sus receptores adrenalina, cortisol, noradrenalina por tu miedo. Después esa droga se disuelve y se va y le da abstinencia, como la dopamina que hablábamos. Pero ¿cómo vamos a estar adictos a estar tristes? Sí, porque no es consciente. Tú dices, la estoy pasando mal, pero tus células la están pasando bien. Si te fijas, ha utilizado una parte del cuerpo del vídeo como gancho. Esto también es una estrategia bastante buena, lo puedes utilizar. Si ves que tu gancho no es suficientemente bueno, puedes utilizar una parte del clip como gancho, como hook, para ese trozo del vídeo. Porque tienen droga en ese momento. Después se va y entra el periodo de abstinencia, la célula quiere más. Entonces todas tus células se acostumbraron o a enojarse cada tanto durante el día, picos de enojo, o a asustarte, o a estar ansioso. Así como te acostumbraste a esto por la dopamina, también nos hacemos adictos a nuestras emociones. Si te pones a pensar en las personas que conoces, dices, ah, sí, fulano es adicto a enojarse, siempre está enojado. Se enoja por cualquier cosa. Ah, fulana es adicta al miedo, siempre se asusta por las cosas que no son para tanto. Ah, fulano es más triste, siempre está triste, aunque todo esté bien. Vive anclado al pasado. Y aquí se está justificando, es decir, te he dicho al inicio la explicación a nivel bioquímica, lo que ocurre, luego te he dicho el por qué ocurre, te lo justifico, ya de repente te lo estoy ejemplificando con casos para que digas, ah, sí, es cierto. Si te pones a pensar... O sea, como que hay cierto placer a esa mala sensación. Pero no es consciente. No es consciente. No, es celular, por costumbre. Y tiene que ver con tus traumas y con tu historia. Bueno, por aquí lo vamos a dejar. Espero que hayas aprendido, espero que te haya servido para conocer qué estrategias utilizan los chicos de Tengo un Plan para hacer más virales sus episodios, sus clips y su contenido en general. Espero que lo puedas aplicar tú también en tu podcast. Y si quieres seguir aprendiendo sobre podcasting, cómo crear y lanzar un podcast y cómo escalarlo a millones de visualizaciones, te recomiendo que sigas viendo los vídeos que tienes en este canal porque vas a aprender muchísimo sobre ello. Nos vemos.